Gracias, hermano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, está bien, ¿no? Muy bien. Debo mirar la hora. Ya deberíamos estar en casa y el pastor está llegando recién. ¿Cómo puede ser eso, no? No tiene que ser así. Así sentados ustedes, vamos a orar, que el Señor nos ayude, nos guíe, sobre todo a mí, para que puedan entender, comprender la Escritura. Gracias, hermana. Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que nos concedes. Bendice a los jóvenes, Señor. Bendícelos. Que la palabra que vamos a leer sea, Señor, de provecho, de bendición, de edificación, Señor. Dios Todopoderoso, en ti confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Vamos a hablar de la fe. Gálatas capítulo 5. Pero antes, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a Hebreos el capítulo 11. Aquí tengo mi papelito, mi chanchullo para no olvidarme. A veces la vejez ya no ayuda. Ustedes que son jóvenes, aprovechen al máximo estudiar, aprender, porque cuando envejece, el cerebro es así como la frente, el cabello del pastor. El cerebro se envejece también, envejece el cerebro. Entonces, el aprendizaje, el conocimiento, adquirir conocimiento cuando somos jóvenes. Cuando son jóvenes, estoy diciendo cuando somos jóvenes, yo no soy joven. Entonces, aprovechen, estudien, sáquense la mugre en adquirir, alcanzar conocimiento, tener logros académicos, mientras son jóvenes. No tienen compromiso, no hay novia, no hay esposa, es la ocasión para aprovechar. Porque cuando uno tiene novia, tiene novio, ya está. Eso quita tiempo. ¿No ve? Así es, ¿no ve? Y cuando se casa, ya está. Hay que compartir la vida, hay que luchar juntos. Entonces viene un hijo, entonces es más difícil. Ahora, sobre todo, que la economía no es nada fácil ahora con esta pandemia. Es difícil. Entonces, por eso demanda mucha lucha en el matrimonio ahora. Entonces, si no tienen compromiso, como dice la Escritura, como Pablo dice, es mejor. Y aproveche eso para servir al Señor y para alcanzar logros humanos, terrenales. Necesitamos mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, eso. ¿Qué es la fe? Capítulo 11 de Hebreos, el versículo 1. ¿Pueden leer todos juntos a la voz de 3? ¿Ya encontraron? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí tenemos algo de concepto de lo que es la fe. Entonces, así sentados, leamos a la voz de 3 todos. 2 y 3. Una vez más, 2 y 3. Gracias, jóvenes. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Si uno tiene una esperanza, y hablando en la fe, en el Evangelio, ¿qué estamos esperando nosotros? La vida eterna, plena, cuando ya tenemos la vida eterna, pero será llena, completa, plena, cuando estemos con el Señor, cuando Él venga. Y eso no hemos palpado todavía así. Hemos palpado aquí en el corazón.
Entonces es la certeza de lo que se espera. Esperamos eso. Y es la convicción plena de lo que no se ve. No nos hemos dado la mano con el Señor Jesús, pero tenemos aquí. Y la persona que no conoce al Señor, ¿cómo explicar eso? Porque la gente dice, ¿no?, que no conoce al Señor, dice, ver para creer. Y en el Evangelio es lo contrario. Es creer para ver. No es primero palpar, ver y después creemos. Es lo contrario. Entonces aquí tenemos un concepto de lo que es la fe. Y ahora vamos a Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Versículo 8. Pero desde el 7, Efesios dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Y cómo? Por medio de la fe. ¿Y la fe de quién es? ¿Es de nosotros? No. Dice, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando dice aquí don, está hablando de regalo. Así que la fe viene de Dios, es de Dios. Y la fe es única, una sola. Podemos decir después, esa fe única se dirige hacia tres direcciones. Hacia tres direcciones. La primera dirección es la fe salvadora. Esa fe que viene de Dios. Entonces, es para la salvación. Esa única fe nos conduce a la salvación, porque dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por eso se llama fe salvadora. O sea, Dios ha puesto en nosotros la fe antes de que conozcamos al Señor. Ya nos dio. Y el Espíritu Santo activa cuando escuchamos el mensaje de Dios, cuando escuchamos la predicación. Este asunto perjudica. Entonces, activa y nosotros creemos, hemos creído en el Señor, en su obra. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros, hace que esa fe accione en nosotros. La salvación no se hereda. No se hereda, aunque si alguno de ustedes es creyente desde niño, su papá, su mamá ya eran creyentes, cristianos, has nacido en cuna cristiana, no por nacer eres salvo, eres salva. Si alguno dice, ¿cuántos años estás en el Señor? Y si alguno responde, dice, yo desde la cuna, desde mi nacimiento. Entonces esa respuesta no está bien. Aunque su papá, su mamá hayan sido cristianos ya y nació en cuna cristiana, en algún momento hemos tenido que entregarnos a Cristo. Y si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Entonces esa fe para la salvación, Dios nos dio, el Espíritu Santo obra, activa en nosotros y hace que nosotros aceptemos a Cristo. Entonces a eso se llama fe salvadora.
el Espíritu Santo dice en el Evangelio de Juan. ¿Por qué no leemos el capítulo 16? El capítulo 16 de Juan. Y aquí también tengo anotado el versículo 8, Juan, capítulo 16. Son palabras del Señor Jesús. Juan 16, 8. Y Jesús dice, cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando escuchamos el mensaje, el Evangelio, aquí en el templo, en la casa, donde quiera, o cuando hemos estado, porque muchos se han convertido, han aceptado a Cristo al leer la Biblia, al leer un folleto, en la calle alguien les alcanza el papel y después llega a la casa y lee y entiende. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo activa esa fe que Dios nos dio. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces esa es la fe salvadora. Esa es la fe salvadora. Ahora vamos a 1 Corintios, el capítulo 12. Primera a los Corintios, el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 7, pero deberíamos leer desde el versículo 1 para entender, porque estos primeros versículos es una grande bendición. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando erais paganos, no conocían al Señor. Eso quiere decir gentil en la Biblia. Hoy en día la palabra gentil, cuando uno dice eres muy gentil, entonces es otro, es caballeroso, amable, eso quiere decir fuera de la Biblia. En la Biblia, cuando erais gentiles, está hablando, cuando eran paganos, no conocían al Señor. Dice, erais gentiles. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace decir, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Es el Espíritu Santo que nos hace decir eso. Versículo 4. Ahora bien, tomen en cuenta, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo tiene que ver de manera específica con los dones. ¿Y qué será eso, no? Tenemos que aprender mucho, bastante todavía, pero no vamos a hablar sobre eso. ¿Qué son los dones? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces hay otro campo, otra faceta, otro trabajo, que son los ministerios. ¿Y quién tiene que ver con eso? El Señor Jesús. El Espíritu Santo tiene que ver con los dones. El Señor Jesús tiene que ver con los ministerios. Versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es Él mismo. Hay otro campo, hay otro trabajo, que son las operaciones. ¿Y quién trabaja? Dios Padre. Nos falta entender todavía, pero ya estamos viendo esto y algún día aprenderemos, como yo digo. Cuando digo algún día, entonces quiere decir posiblemente nunca conmigo, pero ustedes sí. Entonces ahora 7, ya habla de los dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estos son los dones. A otro, palabra de ciencia. También es un don, según el mismo Espíritu. 9, tomen en cuenta. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 9. Entonces, la fe también es un don espiritual. En Efesios hemos visto la fe salvadora, la fe que nos lleva a la salvación. Y aquí vemos la fe que es don del Espíritu Santo. Y cuando habla aquí de los dones espirituales está hablando de herramientas. Entonces la fe aquí llega a ser una herramienta para el trabajo del cristiano. Dios es el Señor, el patrón, el que opera. Y nosotros somos sus siervos. Somos trabajadores, obreros. Entonces, para que nosotros trabajemos, nos da herramientas. Y una de las herramientas es la fe. Entonces, por eso se llama don espiritual. Don espiritual. Entonces, hasta aquí esa fe que habla Hebreos 11. Entonces, la fe salvadora, 1. 2, fe como don espiritual. Entonces, estamos viendo la fe cómo va trabajando. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 5. Eso es lo que nosotros tenemos que tocar esta noche. Gálatas, capítulo 5, el versículo 22. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Así que esa fe, esa única fe que viene de Dios, que Dios nos da para la salvación, don espiritual, y es fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando es la fe, fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con el carácter cristiano, con la personalidad. ¿Alguno de ustedes es estudiante de psicología? ¿Psicólogo? ¿Hay alguno aquí psicólogo, psicóloga? ¿Entiendes mejor cuando digo carácter, personalidad? ¿El carácter se puede cambiar? No, eso, el carácter se va formando desde el vientre de mamá. Ahí se va formando. Y después nace, en el momento del nacimiento, ahí sufre trauma, hemos sufrido trauma. Mi mamá con mi nacimiento dice que sufrió todo una noche. Así que yo he causado dolor a mi mamá. Pero no me acuerdo. Al tener ese dolor mi mamá, y yo he tenido trauma, y eso está aquí en la personalidad. ¿Dónde está eso que guardamos, todo lo que nos pasa? Difícil saber eso, ¿no? ¿Cómo será aquí, no? Cuando uno dice, te amo con todo mi corazón, ¿dónde está el corazón? ¿Está hablando de aquí, ese corazón que bombea la sangre? No. Porque en castellano nosotros decimos, yo te amo con todo mi corazón. Estamos hablando de ese órgano que bombea la sangre. Y en Aymara, ¿cómo se dice te amo con todo el corazón? Snayah musmo taque chuyma hampi. ¿Y chuyma qué es? ¿Es el corazón? ¿Está hablando de eso? ¿Eso es chuyma? ¿Qué es chuyma? Chuyma son los pulmones. Es cuando, en Aymara, cuando uno le está diciendo, te quiero con todo mi corazón, está diciendo, yo te quiero con todos mis pulmones. Es cuando habla del corazón en la Biblia, no está hablando del
órgano que bombea la sangre. Está hablando de la parte interna del ser humano. ¿Y dónde estará eso, no? Entonces, el carácter es algo que está aquí adentro y que se manifiesta en nuestra conducta diaria. No soy psicólogo, pero es así. Tampoco estudiante de psicología. Entonces, esa personalidad, ese carácter no se cambia así nomás. Pero cuando uno se entrega al Señor, se cambia. Sí, hay cambio. Por eso aquí en Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, 23 nos muestra cómo tiene que ser el carácter cristiano. Y una parte de ese carácter es la fe. Y cuando no estábamos en el Señor, la gente, la persona que no está en el Señor, cuando dice las obras de la carne, entonces está hablando la naturaleza, el carácter, la personalidad de la persona que no conoce al Señor. ...19 dice, no, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Ese es el carácter, la personalidad de la gente que no conoce al Señor. Y nosotros que conocemos al Señor, el Espíritu Santo obró, produce amor. Y una parte del fruto del Espíritu es la fe. Es cuando la gente que conoce a un cristiano y el cristiano de veras muestra el carácter cristiano, se dice, ese sí que es hermano. Ese cristiano sí que tiene fe. Eso podemos entender que cuando habla aquí de la fe, fruto del Espíritu, está hablando del carácter cristiano. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Está hablando de la elección de los diáconos, está hablando de los diáconos. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, a los creyentes, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y tomen en cuenta, dice, eligieron a Esteban. ¿Cómo era Esteban? ¿Cómo era su carácter? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Entonces Esteban era un hombre que mostraba el fruto de la fe, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la fe. Entonces cuando habla la Biblia en Gálatas 5:22, la fe está hablando del carácter cristiano, es lo que nos distingue. Nos hace diferente de los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, tienen que mostrar ustedes, yo también. Entonces, Esteban mostró eso. Los hermanos de Jerusalén vieron Esteban, un hombre
un varón lleno de fe, un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces que la congregación, la iglesia, Roca Eterna, vea en ustedes jóvenes, digan, este joven es lleno de fe. Esta señorita es llena de fe. Entonces, la fe, fruto del Espíritu Santo, nos distingue, nos hace distintos, diferentes. Y eso podemos ver en la Biblia un montón de ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La confianza, el compromiso con el Señor, un hombre, mujer de fe. Eso vemos en Hechos capítulo 12, pueden leer en casa. Debemos terminar, debemos irnos a casa. El rebrote está terrible, ¿no? Terrible. Cuídense, jóvenes, cuídense. Entonces eso vemos en Hechos capítulo 12. Habían matado a Santiago, a Jacobo. Lo traspasaron con espada. Y después tomaron preso al apóstol Pedro. Y como era fiesta religiosa, entonces dijeron, ¿cuándo pase esta fiesta? Y Pedro estaba encadenado en la cárcel, porque iban a matarlo también. Si nosotros estuviéramos así encadenados y sabiendo que nos van a sacrificar, ¿cómo pasaríamos la noche? Orando, ¿no? Agarrando nuestros celulares, mandando mensajes para que oren por nosotros. Así haríamos, ¿no ve? Yo creo que también haría así. Oren, por favor, que el Señor tenga misericordia. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Se durmió, tranquilito como un bebé. Y vino el ángel. En la traducción dice le tocó. No, la verdad es que le golpeó. Eso dice en el griego. Le golpeó. Porque estaba durmiendo plácidamente. Confianza, fe en el Señor. Él dijo, yo estoy en las manos del Señor. Estoy encadenado aquí, estoy encerrado y mañana piensan matarme y yo tengo confianza en el Señor. Si muero, amén, gloria a Dios. Si el Señor me libera, gloria a Dios. Y viene el ángel, le despierta. Pedro, levántate. Y él se levanta. Se arregla, porque dice, vamos a salir. Vas a salir de la prisión. Y Pedro, cuando se levanta, se arregla, él está pensando que todavía no es realidad. Él piensa que es sueño. Eso en casa van a leer, el capítulo 12 de ellos. Entonces, cuando sale de la cárcel, pasan una puerta, otra puerta, el ángel lo abandona y dice, ahora ándate. Y recién se da cuenta que era verdad, era realidad. Porque Pedro era un hombre de fe, carácter cristiano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, nos hace distintos. Porque antes de eso, Pedro no era así, antes del derramamiento del Espíritu Santo era diferente. Pero el Espíritu Santo obró. Entonces dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, forme nuestro carácter, nuestra personalidad. Que la iglesia Roca Eterna sepa que estos jóvenes son hombres de fe, señoritas de fe. Que sus amigos digan, yo quiero irme a la iglesia contigo. Quiero ser como tú, hombre, mujer de fe. Los vecinos. Así como vieron a Esteban, él va a ser diácono, hombre lleno de fe. Entonces, eso está hablando Gálatas 5:22.
fruto del Espíritu Santo, la fe. La fe, fruto del Espíritu Santo. Nos pondremos en pie y oraremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por darnos la salvación. Señor Jesús, moriste en la cruz para darnos la salvación. Dios Santo, hemos alcanzado la salvación por tu gracia, por medio de la fe, que es un regalo, un don tuyo, Señor, para nosotros. Señor Jesús, gracias por la fe, que es don del Espíritu Santo, una herramienta para servirte, para trabajar, Señor. La fe que también es fruto del Espíritu, que es parte de nuestro carácter cristiano, de nuestra vida espiritual. Señor, bendigas a estos jóvenes, señoritas, bendícelos, Señor. Que estemos rendidos a ti, comprometidos, plena confianza en ti, Señor, como tu siervo Pedro, como Esteban y muchos otros, Señor. Dios Santo, gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, jóvenes. Gracias, hermana. ¿Quién se hace cargo? El hermano. Gracias, hermanazo. Te agradezco. Amén. Y ahora vamos a... Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Dios bendiga mucho su vida. Y gracias por compartirnos la palabra de Dios. A ver, ¿a cuánto les ha gustado la palabra de Dios, chicos? Vamos a gritar fuerte. ¿Quién vive? Amén, pero con más fuerza porque tenemos el gozo de Dios en nuestro corazón y Dios nos ha hecho libres. A ver, ¿quién vive? Amén. Cristo nos ama, nos quiere. Como decía, la fe es fundamental para una persona que ama a Cristo. Y vamos a continuar ahora con las ofrendas. Vamos a pasar al momento de las ofrendas y oraremos antes de pasar a las ofrendas. Ahí donde están, chicos, vamos a volver a orar. Va a ser algo corto o algo más rápido, porque igual hemos orado y agradeciendo a Dios sobre todo por nuestra economía. Señor Jesús, gracias porque nos das un día más de vida, Padre, un día más de poder estar en tu presencia, Dios, y te agradezco mucho por mis hermanos, por mis amigos. Asimismo, Padre, bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos en su hogar, económicamente, Padre. Y gracias porque nos traes aquí con vida, Dios. Es con un propósito. Ayúdanos a entender por qué estamos aún con vida, Dios. Te entrego a mis hermanos, Señor, en el nombre de Dios Jesús, y también a las ofrendas, Dios. Amén y amén. Y ahora sí vamos a pasar al momento de las ofrendas. Gloria a Dios. Bueno, chicos, mientras vas recogiendo la ofrenda, Henry, ¿dónde está? Ya. Bueno, chicos, hoy día tenemos algo especial. Y no sé si también quisiera saber, no sé si alguien de ustedes está cumpliendo un año. Sabemos que Jovis está cumpliendo un año y queremos que pase acá adelante, le vamos a cantar feliz cumpleaños. Ven, Jovis. Y no sé si alguien más, Pamela, ¿alguien? A ver, que vengan acá, le vamos a cantar y vamos a orar por su